Bienvenidos a su espacio 40 días de poder, preparándonos para el final. Su amigo y compañero de viaje al reino de los cielos, Gregory Simon. Queremos invitarle a orar en este instante. Poderoso y bondadoso Señor, Rey del universo, alabado sea tu nombre por los siglos eternos. En este momento, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra, queriendo que tu Santo Espíritu, Señor, derrame sabiduría sobre nuestras mentes, nuestros corazones. Perdone nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad en estos últimos días de la historia de la humanidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos estudiar la no inmortalidad del alma, segunda parte. ¿Las personas que mueren van a la gloria? ¿Van al infierno o van al purgatorio? En el estudio anterior, allí vimos que en el análisis que hicimos, o que habíamos empezado a hacer del libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante, acerca de Rico y Lázaro, la parábola de Rico y Lázaro, donde explicábamos que el mismo que hizo la parábola, que fue Cristo Jesús, debía explicarnos si verdaderamente las personas reciben la recompensa al morir o cuando Él venga. Habíamos analizado el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27, si mal no recuerdo. Entonces también habíamos analizado Mateo 25, también habíamos analizado Mateo capítulo 25, versículo 31 hasta el versículo 41. Y luego habíamos analizado el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 hasta el versículo en adelante. Habíamos estudiado ese pasaje del 51 hasta el 55. Luego habíamos visto Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 17, mostrando, no obstante, Mateo 16, Mateo 25, que Jesús dijera que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y sus santos ángeles con él, pagará a cada uno conforme a su obra. Es decir, que pagará, el verbo pagar está en el futuro, por lo tanto Jesús está diciendo yo pagaré, pero en el futuro. También los apóstoles pensaban eso. Habíamos analizado Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 hasta el 55, donde nos muestra el apóstol Pablo también creyendo una esperanza futura. Y también habíamos mostrado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 17, donde analizábamos también que él decía que no quiere que seamos ignorantes acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y Él resucitó, también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que los que estarán vivos cuando Jesús venga en gloria por segunda vez, no van a ir primero las personas que durmieron, es decir, que las personas que murieron, ¿verdad? Sino que esperaremos todos y iremos juntito para el reino de los cielos. Y explicábamos que el apóstol Pablo, cuando él hace referencia en 1 Corintios capítulo 15 y Tesalonicenses 4, 13 al 17, que estaría vivo, porque él dice nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, y esa misma parte también menciona en
1 Corintios 15, da a entender que el apóstol Pablo estaba esperando también la venida de Cristo Jesús en su tiempo. Por lo tanto, él se menciona, porque los que vivimos, muestra eso, que habrá persona viva cuando Jesús venga en gloria, habrá persona muerta. Salvo que el apóstol Pablo, a pesar de que pensó en determinado momento que sería parte de los redimidos en la ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús, posteriormente el apóstol Pablo cambia de idea en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde habíamos visto, vayamos allá, es precisamente donde nos habíamos quedado, y luego para ver qué dicen los antiguos acerca de la vida después de la muerte. 1 de Tesalonicenses nos muestra que el apóstol Pablo llegó a un claro entendimiento según el poder del Espíritu Santo en cuanto a la venida de Cristo Jesús, donde él mismo da a entender en el capítulo 2 versículo 3, él dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señal y prodigio, mentiroso, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo en el capítulo 4, él dice que él estaría vivo, de 1 de Tesalonicenses, versículo 13 al 17, pero aquí, en el capítulo 2, en la segunda epístola, el apóstol Pablo llegó a un claro entendimiento, según el poder del Espíritu Santo, de que Cristo Jesús no se manifestaría en el tiempo suyo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra que habría de venir primero el hombre de pecado, el hijo de perdición, que habíamos mostrado también. Esa connotación, hijo de perdición, aparece en dos pasajes de la Sagrada Escritura. En toda la Sagrada Escritura solamente aparece dos veces hijo de perdición, que es en Juan capítulo 17. También habíamos leído esto. Este hijo de perdición que aparece en el capítulo 17 del libro de Juan, veamos en el versículo 12 que habíamos leído: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, y en tu nombre a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, la palabra de Dios está diciendo de manera clara en este capítulo 17, versículo 12, hay un hijo de perdición. Ese hijo de perdición fue Judas Iscariotes, que se dejó engañar por Satanás y se perdió, vendió a su Señor por 30 monedas de plata, precio de un esclavo. Es decir, que el otro hijo de perdición que aparece allí es el sistema papal, es el papado, o sea, la asociación de los papas. Hijo de perdición que se pone en el lugar de Dios, se llama Dios, se hace pasar por Dios, tiene poder para cambiar leyes y los tiempos, la ley de Dios que Dios estableció, se autoproclamó con autoridad. De hecho, el poder del papado no es un poder de Dios, sino el poder del diablo. Así lo revela Apocalipsis 13, que le dio su trono, su poder y grande autoridad. Entonces, como decíamos, pues este estudio nos aclara en cuanto a la vida después de la muerte. Ahora, veamos lo que pensaban los antiguos acerca de la vida después de la muerte. El sabio Salomón, de manera clara, nos presenta un pasaje poderoso en la Escritura, donde lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9,
El libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, 5 hasta el versículo 6, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora veamos el versículo 10 también. Dice la palabra de Dios allí. El versículo 10 dice: todo lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, que una persona muerta, su memoria está puesta en el olvido. Por lo tanto, hay que considerar que una persona muerta no puede pensar. Entonces, ¿cómo es posible que el rico y Lázaro, según Lucas 16, ¿verdad? Versículo Lucas 16, que habíamos contemplado, versículo 19 en adelante, presenta que el rico se murió, fue sepultado, el pobre, que Lázaro, fue llevado al seno de Abraham, y ellos están sosteniendo una conversación. Si la palabra de Dios dice en Eclesiastés que los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido, ¿cómo entonces están pensando y analizando? Y el texto, versículo 10, dice: todo lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en ese hora donde va no hay obra, no hay ciencia, no hay sabiduría. Vean ustedes que eso está claro. Por lo tanto, este texto descarta que las personas cuando están muertos pueden pensar. Vean ustedes Eclesiastés 12, versículo, para ser exacto, el versículo 7. Vamos a tomar el 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, ¿verdad? Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces la palabra de Dios muestra también en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que el polvo vuelve a la tierra y el soplo regresa a Dios que lo dio y el hombre deja de existir. Eclesiastés 3:19 también tiene algo que decirnos. Eclesiastés 3:19 y el 20, veamos lo que nos dice. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. La palabra de Dios es clara. Fíjese usted que tanto el animal, la mosca, la hormiga y demás insectos y animales tienen la misma respiración que los hombres. Entonces, los hombres mueren, van al polvo, también los animales también regresan porque tienen la misma respiración. Así que la palabra de Dios es muy, pero muy clara. Ahora, vayamos al Salmo 146. Salmo 146, versículo 4, para ver qué pensaba el salmista. Salmo 146, veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Salmo 146, versículo, vamos a tomar desde el versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios allí: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmo a mi Dios mientras yo viva. No confiéis en los príncipes ni en los hijos de los hombres, o el hijo del hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perece su pensamiento. El padre del sabio Salomón, el salmista, está diciendo que pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perece sus pensamientos. Es decir, que el que murió, sus pensamientos perecen, no sigue pensando. ¿Cómo es posible entonces que el rico y Lázaro está pensando? Están hablando, tienen lengua, tienen los mismos órganos que tiene una persona física. Veamos también el Salmo 115 para seguir ampliando nuestro conocimiento acerca de la palabra de Dios concerniente a la vida después de la muerte. Salmo 115, versículo 17, nos dice en el versículo 18 también lo siguiente: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio,
pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. La palabra de Dios está diciendo de manera clara que los muertos no alaban a Jehová, ni cuanto descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Fíjese usted, los muertos no pueden adorar a Dios. Muchas personas han dicho, fulano murió ahora, está en la presencia de Dios, está en la gloria, disfrutando el paraíso eterno. No, Señor. La palabra de Dios dice que no alaban los muertos. Además, decíamos en el estudio anterior que si verdaderamente los cristianos al morir van a la gloria, y los que no mueren van al infierno, ¿para qué ha de venir Jesús por segunda vez? Sería bien que Jesús considerara propicio permitir que toda la persona cristiana mueren, van a la gloria, y todas las personas que no mueren, van al infierno, y se acabó todo. Pero la palabra de Dios nos muestra de manera clara que Jesús volverá por segunda vez y llevará lo suyo consigo para el reino de los cielos. Amados míos, es un estudio muy importante. La verdad acerca de la vida después de la muerte, segunda parte. Hemos analizado con ustedes estos pasajes que son muy interesantes, que nos da a entender que verdaderamente las personas cuando mueren no están en ningún lugar, no va a ninguna parte. Ha sido la compañía de tu hermano y compañero de viaje al reino de los cielos, Gregory Simon, esperando que este estudio haya sido de bendición para usted y para su familia. Que Dios me le bendiga y le guarde y haga resplandecer su gloria sobre ustedes y le llene de su Santo Espíritu. Un gran abrazo. Acompáñame en oración. Poderoso amado Señor, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Has estado con nosotros durante este estudio y te agradecemos por esto. Queremos suplicarte que nos llene de tu Santo Espíritu, nos ayude a entender la Escritura y arroje bendición sobre cada miembro de este tu